Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en nuestro 6º capítulo de Diálogos Constituyentes y en el día de hoy nos encontramos con el equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana del Proceso Constitucional, Valentina Rosa y Carlos Rilling, así que bienvenidos a este programa, muchas gracias por la invitación. Y bueno, queremos comenzar la conversación preguntándoles sobre lo que fue el proceso de participación ciudadana a su juicio que se realizó dentro del marco del proceso constitucional. Bueno, muchas gracias por el espacio, por estar acá en la universidad. Tuvimos este proceso de participación ciudadana del 7 de junio al 7 de julio. Después tuvimos un rato analizando esta información que ha sido la participación de 270.000 personas. Y luego hemos estado presentando resultados tanto al Consejo Constitucional, al Pleno, a las comisiones, a la mesa directiva. Y ahora ya nos encontramos en esta gira donde estamos presentando los resultados porque la devolución a las personas, sobre todo en sus territorios, para nosotros es bien fundamental. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje para nosotros. Yo diría una de las principales cosas que nos podemos quedar ahora que ya estamos terminando es algunas cosas que podríamos probablemente haber ajustado o haber mejorado, pero hemos aprendido mucho, hemos visto mucha voluntad de participación. No fue un proceso fácil, estábamos enfrentando un contexto de desmotivación con estos temas en general. Entonces nuestra primera tarea fue formar para participar y motivar a la gente a ocupar los mecanismos de participación. Y estamos terminando el proceso, yo diría, bastante tranquilos de una tarea cumplida. Hemos entregado esta información de manera bastante oportuna al Consejo para que tome las mejores decisiones considerando la voz de la ciudadanía y honrando el lema que le pusimos a nuestras campañas, que es si estamos todos, será de todos. Perfecto. Valentina, ¿dónde podemos acceder a los resultados de este proceso y qué es lo que viene ahora en materia de incidencia que van a tener estos mecanismos de participación en la discusión constitucional? Bueno, eso es súper relevante. Pueden encontrar todo en secretariadeparticipación.cl. Es mucho un esfuerzo de documentación enorme. Para quienes no sepan, la Secretaría de Participación Ciudadana está liderada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile con todas las universidades acreditadas del país. Así que las universidades que normalmente documentan, analizan información, hemos puesto nuestras capacidades para que podamos analizar lo que nos dijo la ciudadanía y que quede documentado. Nuestras páginas web van a estar por varios años, no solo en el proceso constitucional disponible, porque creemos que es una cantidad de información gigante. Está cada una de las audiencias públicas, con la transcripción de lo que se dijo, los registros de cada uno de los 2.000, 3.000 diálogos que tuvimos, miles de personas que votaron por las iniciativas populares de norma, no solo las que pasaron las 10.000 firmas, tenemos muchas más que juntaron distintos niveles de firmas, así que todo puede ser encontrado en secretariadeparticipación.cl. Como les comentábamos nosotros respecto de la incidencia, ya presentamos al Consejo, a las comisiones, al Pleno, y vamos a seguir haciéndole seguimiento para ver qué es lo que finalmente queda en el texto, pero el mandato de las universidades es finalmente implementar los mecanismos de participación, entregar resultados, y ahora depende del Consejo cuánto de eso queda en el texto. Obviamente nosotros disponibles para que toda esta información se facilite y la puedan conversar y quedar en el texto final. Perfecto. Carlos, hablaste recientemente de los desafíos, ¿no es cierto?, que implicó un ejercicio como este. Me gustaría ahondar en ese tema y quizá si pudiera explicarle, ¿no es cierto?, a las personas que nos ven, nos escuchan, cuáles fueron esos desafíos y cuáles enseñanzas nos deja este proceso. Es súper importante situarse en el contexto. Nosotros empezamos a tomar conocimiento respecto de que el Congreso estaba considerándonos para desarrollar la participación a finales del mes de diciembre del año pasado. Ya en el mes de enero teníamos meridiana claridad de que esto iba a suceder, y producto de aquello empezamos muy tempranamente a trabajar en armar un equipo para poder desarrollar una tarea que institucionalmente ninguna de las dos universidades había hecho tampoco. Teníamos muy buenas experiencias de base respecto a algunos temas, habíamos participado algunos de nuestros equipos en procesos anteriores, pero no era algo que habíamos recibido con un encargo así de armado. Y muy rápidamente constituimos equipos entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Empezamos a armar los equipos temáticos para cada mecanismo. Ya en el mes de marzo constituimos el equipo con todas las universidades del país. Y hay una cuestión que es súper clara, Vale ya la dijo: si no hubiésemos tenido la colaboración y el trabajo mancomunado entre todas las universidades del país, este proceso no hubiese sido posible, bajo ninguna circunstancia. Esto se basó muy fuertemente
en que las universidades pusieron sus instalaciones, sus recursos, sus redes, su capital social a disposición de este proceso. Y efectivamente generaron un puente con la ciudadanía para invitarla a participar. Otro aprendizaje interesante, y lo hemos discutido bastante, es que 3 de nuestros 4 mecanismos se basaron totalmente en herramientas digitales, que no requerían de interacción física de ningún tipo, que permitían participación desde cualquier lugar del mundo. Ahí también hay una clave interesante porque en general si bien en Chile hemos avanzado en estos temas, este proceso en particular yo creo que da las bases respecto de algunas reflexiones sobre cómo poder avanzar un poco más en la participación más inmediata, más dinámica y, como conversábamos en el seminario, que no necesariamente tiene que estar asociada a estos grandes procesos, sino que puede ser más dinámica, que podemos llevarla a procesos más específicos, a discusiones más específicas, porque tenemos una ciudadanía con muchas ganas de participar y cada vez más formada para participar. Y ahí la respuesta que tiene que tener la institucionalidad y el mundo político, a mi juicio, es abrir esos espacios. Perfecto. Valentina, ¿cuáles son a nivel general las principales temáticas que aparecían en estas instancias de participación de parte de la ciudadanía? Bueno, esa es probablemente la pregunta clave. Es muy interesante porque venimos convocando a la ciudadanía para que opine sobre procesos constitucionales ya cerca de una década, si consideramos desde las primeras veces que la presidenta Bachelet impulsó el cambio constitucional. Y han salido más o menos las mismas temáticas, pero acá este proceso constitucional era sobre el anteproyecto generado por la comisión experta, entonces sí tenía ese marco. Entonces no salen quizás otras temáticas que podríamos ver si uno hace preguntas más generales a la ciudadanía. Acá tenían que opinar sobre ese anteproyecto, pero incluso con esa diferencia fundamental respecto del trabajo de la convención o del proceso constitucional de la presidenta Bachelet, derechos sociales aparece con mucha fuerza. No con una tendencia clara, aparecen distintas formas en las que las personas anhelan esos derechos sociales, aparecen distintas diferencias también entre los derechos sociales. Hay, por ejemplo, conversación muy distinta sobre el rol de los privados en educación y en salud que en agua, en algunos temas en la provisión, en otros temas son los regímenes, en otros temas el lucro. Así que hay una conversación muy, muy grande sobre los derechos sociales, sobre todo salud, educación, trabajo, vivienda, pensiones, probablemente son los que más se hablan. Y medio ambiente. Medio ambiente también es una conversación que viene muy presente. También si uno mira la OEA Bachelet, también es de los temas más hablados. Obviamente hoy día se nombra más otros conceptos que se han ido haciendo presentes en los últimos años. Cambio climático, crisis climática, zonas de sacrificio. Aparecen con matices nuevos, pero la preocupación por el medio ambiente es algo muy, muy, muy importante en la ciudadanía. Y otra área que quizás no son las más habladas, pero que tiene mucha importancia igual, es todo lo de sistema político y Estado, que obviamente es fundamental en una discusión constitucional, donde la gente quiere mejores políticos, quiere representantes que estén más cerca de sus territorios, pero también aparece esta conversación sobre la gestión del Estado. También aparece mucho gestión pública, evaluación de los funcionarios, eficiencia del gasto público, así que vemos una conversación con hartas aristas, pero donde claramente los derechos sociales es la principal preocupación de las personas. Interesante porque hoy día, dentro del marco de la discusión del Consejo Constitucional, hemos visto cómo los diferentes actores políticos señalan o plantean que la discusión tiene que estar acorde a lo que la ciudadanía requiere o la ciudadanía demanda. Luego de una pausa volveremos con más conversación sobre estas temáticas. En TecUCT estamos preparados para los nuevos escenarios del mundo laboral. Te invitamos a potenciar tus talentos, servir a la comunidad y entregar soluciones a las demandas del sector productivo. Descubre tu vocación y pon en práctica tu talento en una institución de prestigio y excelencia académica. Instituto Tecnológico TecUCT. Creatividad e innovación con el respaldo de la Universidad Católica de Temuco. Volvemos a nuestro segundo bloque con nuestros interesantes invitados e invitadas, y me gustaría preguntarte, Carlos, ¿por qué fueron las universidades las convocadas a guiar este proceso de participación? Nosotros también nos hicimos esa pregunta. Yo creo que tiene que ver primero con el hecho de que las instituciones
hay una experiencia adquirida. En el fondo, las instituciones habían participado de alguna forma en procesos anteriores, no de manera tan estructurada, pero habíamos estado vinculados a estos procesos previamente, y eso de alguna manera ya generaba cierta confianza. Lo segundo, y yo creo que probablemente eso es lo más importante, los ciudadanos confían en las universidades. Tenemos como instituciones un índice de confianza altísimo en todas las mediciones, y eso también se expresa en el hecho de que en los distintos momentos de evolución que hemos tenido, sin perjuicio de que hay gente que probablemente esperaría que su voz se escuche un poco más, pero nadie ha criticado el rol de las universidades ni en términos de integridad, de que lo que ellos dijeron no se haya recogido como ellos lo esperaban, ni en términos de que hubiésemos alterado eso de alguna forma. La ciudadanía confía en sus instituciones de educación superior, y esa confianza efectivamente la pusimos al servicio de la tarea de participación. En ese sentido, Valentina, desde la Secretaría queda una sensación positiva con respecto a que las distintas instancias de participación lograron generar esa confianza. Bueno, yo creo que uno, después de este esfuerzo, quedamos como con sentimientos encontrados. En los números yo creo que alcanzamos 270.000 personas, un número bastante importante, llegamos a todas las comunas. Es un número superior al que participó Bachelet, inferior al de la Convención Constitucional. Nos quedamos con varios números importantes que nos dicen, bueno, acá hay varios checks que marcar, y dentro de los límites que teníamos también. O sea, 2 semanas, un mes de participación y 2 semanas para sistematizar es realmente una locura. O sea, uno cuando tiene que hacer cualquier informe de un par de encuestas o de cosas más chiquititas, necesita mucho más tiempo. Así que dentro de las limitaciones que teníamos, creemos que se hizo un esfuerzo muy grande. Yo me quedo mucho con esta articulación de todas las universidades. Creo que eso es bien inédito, que las privadas, las públicas, las estatales, las religiosas, las laicas, las de región y las de Santiago se articularon, creo que como nunca probablemente. Y eso implica confianza también entre nosotros, armar equipos de gente que no nos conocíamos, viajar a regiones como hemos hecho en esta ocasión, y eso implica como un gran avance. Creo que una muy buena noticia para el sistema universitario en general. Obviamente nos hubiese gustado tener más tiempo, nos hubiese gustado poder tener más herramientas para llegar a quienes no siempre cuentan con internet o no tienen las herramientas, la información para participar. Con los jóvenes nos quedamos un poquito atrás, con las zonas rurales obviamente nos quedamos un poquito atrás, y obviamente también con la incidencia, que eso no depende de nosotros. Estamos viendo ahí que queda en el texto, esperamos que mucho sea tomado en cuenta. Hay mucho que es muy relevante, que es muy claro, hay cosas que pueden ser muy fácilmente tomadas por el Consejo, y eso esperemos que pase. Así que tiene muchas aristas cuando uno evalúa este proceso, pero yo me quedo muy contenta, no solo del trabajo de la Secretaría, sino de lo que vimos que pasaba en general. La gente quería participar, llegaba, tiene sus críticas, tiene sus anhelos. Vemos una sociedad diversa que se manifiesta de distintas maneras, y eso creo que podemos recoger. En ese sentido, Carlos, y haciendo un poco de ciencia ficción, ¿qué pasa si la gente que participa de este proceso ve que sus insumos, sus aportes no fueron considerados por el Consejo? ¿Cómo la reencantamos luego para participar, quizás no en un proceso constitucional, pero en otros procesos? Nosotros hemos sido súper explícitos respecto de ser muy claros con nuestros propios límites. Eso es lo primero. Y efectivamente hemos hecho todo lo que ha estado al alcance de la Secretaría para hacer incidentes con la voz de los ciudadanos, pero también entendemos que hay muchas cosas que están fuera de nuestro ámbito de acción. Y en ese contexto, y pensando en lo que tú mencionabas en el fondo, la persona que nos dice que propuso un tema y que no aparecía, nos pasó algo importante en un seminario que tuvimos hace 2 días atrás, donde efectivamente teníamos en la misma sala personas que nos preguntaban por la incidencia y por la, ¿cómo le llamaba? Los procesos vinculantes, que nos decía, ¿por qué esto no es vinculante? Pero al mismo tiempo, la mitad del comentario era y decía relación con temas con los que estaban en desacuerdo, que estaban en el texto. Entonces, hay un tema ahí súper importante y que lo hemos visto en distintos mecanismos. La participación ciudadana requiere de un proceso de mediación. No es algo que pueda en el fondo reconocerse de forma vinculante de inmediato. Y por 2 razones. Uno, porque efectivamente dentro de los mismos mecanismos tenemos iniciativas que se ven contrapuestas
y que efectivamente abordan una misma temática desde posiciones totalmente distintas, y alguien tiene que mediar esa discusión y tiene que decidirla, y ahí entra la política. Y segundo, porque efectivamente, si no, nos pasaría que tendríamos, si todo fuese vinculante y directamente incidente, tendríamos textos que serían medianamente incomprensibles en virtud de lo que hemos ido viendo. Entonces, ahí es importante, y nosotros estamos haciendo el ejercicio de entender lo más profundamente posible, no solamente el tenor literal de las propuestas ciudadanas, sino también el subtexto, porque hay ciertos temas que, si bien no están en lo explícito, están en el espíritu de las normas. Y ahí es muy importante hacer esa lectura en el fondo para poder llegar a esa conclusión. Y, perdón si te puedo desordenar y complementar. Yo creo que igual las personas no somos como unidimensionales, queremos medio ambiente, tener agua para el futuro, no morirnos de sed, pero también queremos menos corrupción y queremos un sistema de educación que funcione bien. O sea, todos tenemos múltiples demandas y hay cosas en el texto que probablemente nos van a gustar y no nos van a gustar. Hay avances o cosas que se acercan bastante a lo que hemos visto en la Secretaría respecto de descentralización. En la consulta salió muy valorado la Defensoría de las Víctimas, que es algo que probablemente va a quedar. Pero quizás hay cosas que no nos gustan en cómo queden las normas sobre pensiones o sobre cómo quede la paridad. En fondo ahí yo creo que no hay una respuesta unívoca y probablemente cada uno va a tener que decir, bueno, respecto a mi escala de valores, a mi interés en mi territorio, a mi edad, a mi historia familiar, dentro de esto y esto que quedó y que no quedó, voy a tener que evaluar yo como voto. Pero yo creo que hay cosas de la Secretaría y de las cosas que logramos levantar que sí o sí van a quedar y hay otras que sabemos que muy probablemente no vayan a quedar. Entonces, no, como decíamos, no depende de nosotros, pero no hay una medida clara tampoco de uno que pueda decir 70, 80, porque también son distintos mecanismos, hay gente que participó de uno y de otro, y quizás lo más fácil es hacerle seguimiento a las iniciativas populares de norma y saber, este texto se votó, se rechazó o no. Pero hay otros mecanismos y de eso salen otras narrativas y esperamos que todos puedan encontrarse, ojalá, en alguna parte del texto y que cada uno pueda evaluar si eso implica votar finalmente a favor o en contra, que ambas obviamente son opciones absolutamente legítimas y democráticas. Perfecto. Sobre lo que viene será la conversación del tercer bloque. Aprovecho de agradecer a Carlos por su visita a la conversación, por temas de agenda. Tiene que retirar. Muchas gracias y muchas gracias a la invitación al programa y a la universidad. En la Universidad Católica de Temuco sabemos que los cambios se generan con personas como tú. Cuando eliges ayudar a otros, cuando te comprometes con el futuro y te sumas a los desafíos, cuando sabes que aprender es para enseñar, cuando crees en ti y te das la oportunidad de descubrir tu camino, viviendo experiencias que te harán mejor persona, pues estamos seguros que tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público. Admisión.uct.cl. Sección quisiera agradecer a Ignacio Irarrázaval, quien nos acompaña, el director del Centro Política de la Universidad Católica y además también secretario general, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Participación Ciudadana, que nos va a acompañar en esta parte de la conversación. Y mi primera pregunta, Ignacio, tiene que ver con ¿quedó la participación para quedarse como un mecanismo político formal en toma de decisiones que sean importantes para el país? Yo creo que me encantaría decir quedó. Yo creo que está quedando. Lamentablemente tengo que corregir ahí tu punto de vista. Yo creo que yo he enseñado el tema de la participación. En algún minuto hice una revisión ahí, por lo menos 20, si quiero 25 leyes que tocan temas de políticas públicas donde hay canales institucionales de participación ciudadana. Pero todavía nos falta mucho, más allá del proceso de participación constitucional de ahora. Por ejemplo, la ley 20.500 que crea estos COSOC y los consejos de la sociedad civil en los ministerios, en los municipios y en los gobiernos regionales, eso está creando ahora. Yo creo que los COSOC lamentablemente no han sido muy útiles. Es un diálogo, no hay diálogo, en verdad no hay diálogo. Entonces yo creo que todavía nos falta aprender. El gobierno, sea local, regional o nacional, se escuda un poco, no quiere mostrarse en sus debilidades a la ciudadanía, y la ciudadanía quiere aportar genuinamente, pero ve que la otra parte como que se asusta. Entonces
yo te diría, la participación viene para quedarse, pero todavía nos falta atender. En ese sentido, Valentina, te quisiera llevar una pregunta al contenido de la Carta Constitucional. Asegurarla en la Constitución o un apartado sobre participación, ¿aseguraría una participación real en la ciudadanía, en la sociedad chilena, o no necesariamente? Bueno, yo creo que necesitamos un mecanismo de participación, hay que dejarlo formalizado, hay que abrir esos caminos, pero también tienen distintos desafíos. O sea, lo que mencionaban de los COSOC, yo creo que la participación permanente tiene sus propios desafíos a cuando uno convoca para la conversación constitucional o para un pladeco, cuando son cosas como en un momento a tener organizaciones o personas, dirigentes comunales o vecinales que estén todas las semanas o periódicamente participando. Creo que hay un mundo en el fondo de cómo puede ser la participación, de qué requiere para las personas. Así que ojalá tengamos nuevos mecanismos de participación, yo creo que es bien relevante, pero también, de hecho, a partir de la misma participación que hicimos para este proceso, la gente también nos pide herramientas para poder participar. Nos necesita información, sabemos que hay un problema de fake news en general y que necesitamos hacernos cargo de eso. Necesitamos educación cívica para poder participar, así que también no se trata solo de generar los mecanismos, sino también contar con las herramientas para que cuando uno diga acá está la puerta abierta y se puede participar, efectivamente podamos entrar todos por esa puerta y no solo que esté teóricamente abierta esa puerta para que la gente participe. Así que creo que tiene otras aristas, pero parte importante es que estén constitucionalizados, que la participación es importante. Perfecto. Me gustaría retomar un punto que puso Ignacio sobre los COSOC, ¿no es cierto? Sobre todo a nivel local y a nivel, uno diría, más regional. Efectivamente parece ser lo que hemos hecho desde el Centro de Políticas Públicas, que los COSOC más bien son rendiciones de cuentas, más bien de la autoridad. Y en ese sentido también, ¿cuáles son los desafíos que tiene la ciudadanía para aprender a participar de estos espacios? Alguna cosa, efectivamente, un elemento puede ser lo que se disponga en materia legal, lo que dispongan también las propias instituciones como mecanismo de participación, pero también cuál es la responsabilidad que tiene la ciudadanía del cómo participar, de dejar de participar de forma clientelar, quizá de forma que sean más pasivas. ¿Cuál es ese desafío de la ciudadanía? No, yo creo que ahí, Emilio, estamos en el debe, ¿te fijas? Porque tenemos que, en buena, sin violencia, pero sí tomarnos nuestros espacios como sociedad civil y como individuos. Yo pongo a veces como ejemplo, por ejemplo, yo me dedico a temas de política social regularmente. El gobierno, la Dirección de Presupuesto evalúa 700 programas. Están evaluados, están las fichas en la página web de la Dirección de Presupuesto. Y yo converso con amigos, con amigas que se dedican a ONGs, que trabajan con personas en situación de calle, que tratan de potenciar el emprendimiento. ¿Has visto las evaluaciones de los programas del gobierno? No tengo idea. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que ser más proactivos, y en estos diálogos tomar estos espacios que están, en buena hora que están. Yo ahí coincido con Valentina y decirle en los COSOC, señor alcalde, señora alcaldesa, esta es nuestra preocupación, empujar un poco más y no ser tan pasivos, tan receptivos. El tema de hoy lo pone el alcalde o la alcaldesa. No, nosotros como sociedad queremos proponer temas, no queremos amenazar su autoridad, alcalde o alcaldesa, pero sí creemos que podemos proponer soluciones. Y yo creo que ahí como sociedad estamos un poquito al debe. Somos temerosos, somos cautelosos todavía en eso. Valentina, cuando hablamos de participación parece ser que nos referimos a un fenómeno homogéneo. Sin embargo, me gustaría preguntarte si existen brechas todavía en la sociedad chilena sobre la participación. Brechas socioeducacionales, brechas de género, brechas en relación a pueblo originario, no pueblo originario. ¿Qué es lo que observas tú? Sí, de todas maneras. Al final esto es un intento de sacar una foto de qué nos pasa como sociedad, qué pensamos, qué queremos, al menos ahora con el contexto o como con esa luz del proceso constitucional, pero se reflejan las desigualdades y brechas que tenemos como sociedad. Y ahí tratamos de que los mecanismos compensen un poco eso, pero vemos que participan un poco en mayor proporción los hombres, las personas con educación superior, las personas que viven dentro de la región metropolitana. No es el total de la participación, como te comentábamos al inicio, tuvimos participantes de todas las comunas del país, desde los 14 años hasta los 90 y tantos, así que en el fondo hicimos un esfuerzo bien grande, pero tenemos desigualdades estructurales como sociedad y eso obviamente se traspasa.
pero sí vemos que en el fondo hay cosas que pueden ayudar a contrarrestar eso. Hay, por ejemplo, las iniciativas populares de norma tenían que opinarse en base al texto en concreto y tomar una norma. Y eso ahí la gente quizás puede ser confuso y decir, bueno, voy a opinar sobre la Corte Constitucional y su capacidad autónoma de la designación de los miembros, que tiene un lenguaje jurídico bien duro. Pero en los diálogos, cuando preguntábamos cómo quieres que sea la justicia, la gente tiene cosas para decir sobre la justicia. Entonces, a veces, con la forma en la que uno pregunta, la fecha, horario en los que pone los diálogos, la plataforma que hace la consulta, también puede intentar contrarrestar esas cosas, y vemos que la gente tiene cosas para decir sobre justicia como ejemplo, aunque sea una conversación que requiere obviamente educación y que es compleja de abordar. Pero cuando le preguntamos cómo quiere que sea la justicia, todos tenemos alguna noción de cómo queremos que funcione. Así que también hay herramientas y hay esfuerzos que uno puede hacer para contrarrestar esas brechas que están muy presentes. Ignacio, recientemente te referiste a las políticas sociales y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo podemos generar mayor participación justamente ciudadana en el seguimiento a las políticas sociales, en la evaluación de las políticas sociales, y no solamente que la ciudadanía sea beneficiaria de estas políticas sociales, desde tu experiencia. No, yo creo que ahí también estamos al debe. Ahí hay un tema que es complicado, que es la captura, que las políticas, o sea, necesitamos la opinión de los usuarios, de los beneficiarios de todos modos, pero que no capturen la entrega del proceso, ¿te fijas? Porque yo hace tiempo hice una investigación sobre eso en Argentina, y pasa que los grupos que canalizan la participación de un determinado programa pueden capturarlo, entonces ahí hay que tener cautela, pero ciertamente tenemos que aprender bastante más de eso. Nosotros somos colegas en el Centro de Política Pública de la Católica de Chile. Hemos desarrollado toda esta mirada del usuario, el diseño de servicios, que es una metodología, yo te diría, bien sencilla, pero escuchar a las personas. O sea, cómo percibo yo la espera, cómo percibo yo el acompañamiento, cómo percibo yo el frío, el calor, cuando entro a una oficina. Esas cosas muchas veces no requieren recursos, sino que son actitudes. Nosotros hemos trabajado harto en listas de espera en salud, y nos hemos dado cuenta que en intervenciones que hemos hecho en hospitales hemos logrado rebajar la espera en un 50%, que es cualquier cantidad, sin agrandar los quirófanos, sin cambiar de turno, simplemente teniendo una estrategia de seguimiento y acompañamiento. Entonces yo te diría que uno es la participación institucionalizada, pero también hay un espacio de participación uno a uno, los sistemas de reclamo, los sistemas de monitoreo y seguimiento, y en eso también yo creo que tenemos mucho que avanzar. Y como te digo, hay soluciones. Esto del diseño de servicios que estamos llevando a cabo, probablemente aquí en la región de la Araucanía también hay iniciativas de ese estilo. No es tan sofisticado, es entender la cabeza de las personas. ¿Por qué me asusto al llenar un formulario? ¿Se puede hacer un formulario más simple? Por supuesto que se puede hacer más simple. Perfecto. Interesante la conversación en el día de hoy, más allá de la participación en el proceso constitucional, sino cómo sociedad debemos todavía mejorar o avanzar en estos mecanismos de participación por el bien común y de alguna manera también en la mejor implementación de políticas públicas y programas sociales. Eso, nos vemos en otra oportunidad.